Hola, hola, muy buenas noches a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están? Hoy lunes arrancando la semana. Bueno, quiero contarles que hoy tenemos una charla bien, pero bien especial. ¿Cuántas veces hemos hablado de la hipocresía? Pocas, ¿verdad? Acá. Pero en la sociedad y en nuestros escenarios cotidianos, usualmente esta palabra es frecuente. Hipocresía. Pero, ¿qué será eso que Dios nos quiere enseñar en Mateo, en capítulo 7, versículo 1 al 5, que toda la vida hemos escuchado de no ver la paja del ojo ajeno antes de quitar el tronco que tenemos en nuestra propia vista? Pero hoy Dios nos quiere enseñar mucho más a profundidad lo que superficialmente vemos en su palabra. Por eso, hoy le hemos titulado a esta charla Arma el viaje y disfruta el camino. Arma el viaje y disfruta el camino. Y vamos a pedirle a nuestro amado Dios, amado Rey, que descienda en espíritu para que invada nuestros pensamientos y este es su espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Amado Rey, humildemente quiero pedirte que seas descendiendo en espíritu en este tu espacio para que humanamente puedas transmitir tu mensaje a través de mi voz y que no salga una sola coma y tilde de mi boca que no sea tu voluntad. Gracias, amado Rey, porque disponemos nuestro corazón para tu mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice ese precioso libro de Génesis en el capítulo 12, versículo 1 al 9. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Oh, por Dios, ¿quién no quiere fama? Te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por medio de quién? Por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto con él al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó. ¿Qué hizo Abraham? Viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando. ¿Qué hizo Abraham? Continuó viajando por tramos en direcciones sur hacia el Neguev. Palabra del Señor. Yo le preguntaba a Dios, ¿a qué hace referencia la hipocresía con los viajes de Abraham? Y yo no comprendía. Y todo el día estuve preguntándole a Dios, ¿qué relación tiene la hipocresía con los viajes de Abraham? Y hoy lo vamos a saber. Tengamos en cuenta este texto. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver en Mateo
capítulo 7, versículo 1 al 5, el famoso capítulo, versículo, texto bíblico que hoy por hoy la sociedad siempre nos vende y que superficialmente compramos. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en general. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Palabra del Señor. Ese versículo 6 lo leí de adición. Pero básicamente hoy le hemos titulado a esta charla: Arma el viaje y disfruta el camino. Arma el viaje y disfruta el camino. Les cuento que esta semana, causalmente en las sesiones que tengo en terapia, he trabajado mucho el entretejer muchos escenarios de nuestra vida. Y cuando yo hoy le preguntaba a Dios qué quiere decir hipocresía con la vida de Abraham, con los viajes de Abraham, no comprendía la unión de estos dos conceptos. Y hasta no hace mucho, Dios me reveló. ¿Por qué Dios revela? Porque pedimos constantemente. Y yo hoy todo el día le dije a Dios, muéstrame, porque no comprendo cuál es la unificación, cuál es la unión, cuál es ese entretejido entre esos dos criterios. Y de hecho, quiero que volvamos a Génesis, porque en Génesis Dios nos habla de que Él nos va a hacer famosos. Génesis capítulo 12, versículo 2b. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, con desdén. Fíjense que la fama es algo que hoy en día la sociedad tiene en un podium, ¿no? Y paga por eso. Las reinas, ¿no? Con todo respeto, pero hoy por hoy muchas poblaciones, muchas entidades, muchos establecimientos privados, públicos, pagan por el podio. Ya no es la más bella, ya no es el más inteligente, ya es el que pague más, ¿cierto? Pero Dios nos quiere dar una fama real, una fama que nos vuelva famosos, pero desde un juicio correcto. Y el juicio es de Él. Sin embargo, me llama mucho la atención cuando yo veo la historia de Abraham, y Abraham tiene una instrucción de Dios, y fue: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Es una instrucción. ¿Cuántos hoy por hoy estamos cómodos en nuestras casas y de una u otra forma en algún momento nos llegasen a decir, debe abandonar su lugar de confort y debe viajar lejos, debe dejar su familia, debe dejar sus parientes, debe dejar su casa, su camita cómoda, sus cobijitas, debe dejarlas? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué sentiríamos? ¿Qué haríamos? Pobre Abraham, cuando Dios le dio esta instrucción,
Abraham no tenía tiempo de ver si el vecino colgó la toalla bien o no colgó la toalla bien, o si lavó las cortinas bien o no lavó las cortinas bien. Abraham tenía que pensar en que tenía que vender muchas cosas que tenía como pertenencias, que debía ver cómo resguardaba a su gente, que debía ver en qué forma se transportaba, que tenía que orar mucho para que Dios le mostrara el camino, que tenía que hacer contactos para ver hacia dónde se ubicaba, que tenía que fortalecer relaciones, conexiones. Tanto tenía Abraham en qué pensar, tanto. Fuerte. Vamos ahora a Mateo. Y nos dice el título, no juzgar a los demás. Y en el versículo 5 del capítulo 7 de Mateo dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Palabra del Señor. Fíjense que les voy a leer textualmente lo que encontré de la connotación de juicio y la connotación de hipocresía. Y se los voy a leer textualmente. Juicio, facultad de entendimiento por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Somos muy cortos en juicio, pero somos rápidos para juzgar. Pero me gustó mucho la connotación de la Real Academia. La anterior fue de la Language Oxford y esta siguiente es de la Real Academia. Y dice, estado de sana razón opuesto a la locura o el delirio. Algo que me parecía muy bonito y era cuando yo estaba viendo como la estructura de un juicio. En la estructura de un juicio está el juez, ¿cierto? Que a veces nos damos endosados ese título de jueces, que podemos distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, ¿cierto? Pero aún así somos jueces. Existe un público, ¿no? Debe haber gente que le gusta ser de familia Miranda, que le gusta estar o acompañar a familiares, o bueno, al final familia Miranda. Y en los laterales está la defensa y está el acusado, defensa y acusado. Y por supuesto hay un fiscal y hay abogados tanto de defensa y se me va la palabra, el de defensa y el acusador. Bueno, y a veces somos tan rápidos en juzgar que si pasamos eso a la vida real, solamente está el juez juzgando. Solamente está el juez juzgando a alguien del público. ¿Y dónde está el fiscal? ¿Y dónde están las contrapartes y los abogados de las contrapartes? No existe. Porque nos encanta hablar y ocupar nuestro tiempo, porque nuestra vida no tiene nada fascinante, nada importante en qué trabajar. Y entonces Dios dice, hey, deja de ser hipócrita. Quítate la viga de tu ojo para que puedas ver la viga de tu amigo y que la puedas ver con claridad. Muchas veces, como hijos, como hermanos, como parejas, como trabajadores, como lo que sea, el personaje que estemos haciendo en la vida de alguien, consideramos que lo sabemos más que los demás. Pero ese juicio puede ser real siempre y cuando tengamos la facultad para distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Antes debemos abstenernos. Si no nos hemos quitado la viga de nuestro ojo, abstengámonos de hacer un juicio porque no vamos a ver con claridad. No vamos a ver con claridad. Y me gustó mucho la palabra hipocresía, porque asombrosamente la palabra hipocresía data de muchos años antes de Cristo. Y cuando se creó la palabra hipocresía, no tenía una connotación negativa, como hoy en día siglo XXI.
¿Y qué pasa con esa palabra de hipocresía? En ese entonces, la palabra hipocresía se hacía referencia a los actores o actrices, porque debían ponerse un disfraz para ser alguien que no eran, una actriz. Y me causó mucha curiosidad cuando yo leí Génesis en el capítulo, en el versículo 2b, donde en el Génesis capítulo 12, versículo 2b, donde él dice que él nos va a bendecir y nos va a hacer famosos. Y yo decía, ¿qué relación termina teniendo la hipocresía con ser famosos? Mucho, mucho, porque muchas veces esa hipocresía, como le llamaban antiguamente, era ser actriz o actor. Hoy por hoy ha ido evolucionando esa palabra y se ha ido desfigurando al mismo tiempo. Y entonces, hipocresía es básicamente mostrar lo que no es. Mostrar lo que no es. Y Dios nos está diciendo, primero quítate la viga, quítate tus prejuicios, quítate todo lo que tienes en tu mente para que puedas ver con claridad. Y fijémonos que Abraham se estaba primero quitando el tronco de su vista, porque tenía una instrucción de Dios. Y tenía que hacer una bitácora de viaje y tenía que vender sus posesiones y tenía que organizar a su personal y tenía muchas cosas en que pensar, muchas, que no le daba tiempo de pensar en los demás en cuanto si hicieron o no hicieron. ¿Y qué nos está pasando hoy en día? Nuestras vidas están teniendo propósito, nuestras vidas tienen un significado positivo. ¿Estoy ocupado u ocupada construyendo mi futuro? ¿O estamos desperdiciando nuestro tiempo, que es valioso, en hablar de alguien o de algo que no sé si es bueno o no es bueno, si es justo o injusto, pero me ocupo hablando de los demás, porque mi vida no es nada satisfactoria? Creo que Abraham hoy nos enseña algo bien importante y es, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para ponernos a ver la vida de los demás. Hace un par de semanas tuve un debate con alguien acerca del viaje. Estábamos construyendo un modelo de viaje del paso a paso de un proyecto. Y llegamos al tema de los viajes. Y yo le mencionaba a esta persona, eso es como cuando yo hago una bitácora de mi viaje. Y esta persona me decía, no, pero yo nunca hago una bitácora de mi viaje. Y yo le decía, bueno, y seguramente te pierdes de muchos destinos por no hacerlo. Y llegamos a la conclusión de que una bitácora de viaje es muy importante. Y eso lo trasladamos a la vida real, que era lo que necesitábamos, pero nos sirvió de ejemplo y de analogía. Y hoy quiero traerlo a colación para contarles a ustedes. Personalmente, cuando yo realizo un viaje, me encanta hacer una bitácora de viaje. Yo empiezo a ver por Google Maps, empiezo a ver distancias, pueblos, qué hay para ver en ese pueblo. Si en ese pueblo no hay mucho para ver, lo salto y me voy hacia otros destinos que me prometan conocer cosas encantadoras, mágicas, chéveres. Y entonces la bitácora se vuelve una guía. Y yo digo, por ejemplo, día 1, digamos que inicio del viaje, desde el punto A hasta el punto B. Posterior a eso vemos X cosa porque hay un monumento, ahí no sé qué, de ahí salto a tal lado, de ahí salto a otro y así sucesivamente, de A, B, C, D, D y así sucesivamente. Y cuando nos damos cuenta, si son 4 o 5 días, he aprovechado un montón ese viaje. Pero eso no puede ser si yo me la paso llamando al vecino, llamando a la vecina, al amigo, a la amiga, oiga, ¿qué pasó con fulana? ¿Qué le dijeron de sutana? Porque perdemos tiempo. Construir, de hecho, una bitácora toma tiempo. Yo que me considero un poquito experta haciendo bitácoras de viajes, me puedo tardar casi medio día o hasta un día dependiendo
qué tan largo va a ser el viaje. Pero entre mediodía y un día yo construyo una bitácora, pero bien hecha es los lugares que vamos a visitar, el tiempo en el que vamos a estar ahí, todo. Si yo me pongo a hablar del vecino o de la vecina, es tiempo que me resta para mis procesos, para mis proyectos. Y Abraham eso nos enseña hoy. Abraham tenía que hacer un viaje de 1450 kilómetros. Él tenía que viajar de Haram, que hoy por hoy es Turquía, y tenía que viajar hasta Sirem, que es parte de Irak. Si lo vamos a ver en un vehículo, hoy por hoy son 17 horas, pero en ese entonces no es que hubieran muchas carreteras tan buenas como para que avanzaran tanto. Posiblemente pudieron haberse incrementado unas 5 horas más, tal vez 20, 23 horas de viaje, a la incertidumbre, a lo no sé qué me voy a encontrar, cómo me debo preparar, tanto yo como líder, como las personas que van a mi alrededor. Tengo mucho en qué pensar. Por eso Dios hoy nos dice, hey, no seas hipócrita, quítate el tronco de tu vista para que puedas ver mejor la viga de los demás. Y ahí lo que Dios nos está diciendo es, ocúpate de tus proyectos, de tu vida, del viaje de tu vida. Preocúpate por eso, porque hay mucho que hacer. Si nos vamos a ver como un proyecto, hay mucho por trabajar. Hay muchas dificultades, hay muchas debilidades, hay muchas fortalezas que terminan siendo debilidades. Hay muchas cosas que debemos empezar a martillarnos, a taladrarnos, a modificarnos, a ajustarnos. Hay muchas cosas que debemos hacer por nosotros mismos. Casi todo. Porque nuestra hermosa sociedad nos va desfigurando. Nos impone un modelo y nos vamos desfigurando por querer encajar en ese modelo. Y cuando vamos creciendo decimos, ay, no sé quién soy, me desconozco. Pues, ¿cómo no? Si estamos pendientes de la televisión, del vecino, de las personas que están de moda, y a ver cómo yo me asemejo a esas personas en cuanto a lo que adquieren, en cuanto a lo que son, perdemos el tiempo porque nos estamos desfigurando. Por eso la charla de hoy le he titulado Arma el viaje y disfruta el camino. Arma tu viaje. No te pongas a ver el viaje del vecino, porque mucho tienes que andar. Abraham tuvo que andar 1450 kilómetros, más de 17 horas, con toda su familia, porque tenía una responsabilidad. Si nuestra vida no está siendo agradable, si nuestra vida no tiene sentido, dale un sentido focalizándote hacia ti, no hacia los demás, sino hacia ti. Hay mucho por trabajar acá. Hay mucho tronco que hay que empezar a quitar la astilla, a limpiar, a moldearnos. ¡Ey! Este hermoso proyecto es el mejor proyecto de tu vida. Tú eres tu mejor proyecto. Tú eres el proyecto más importante de tu vida. No es que tengo que estar pendiente de fulano, no es que tengo que estar pendiente de sutana. Primero debes estar bien tú para que puedas ayudar a otros a estar bien. Pero no podemos estar mal y decirle a otros que estén bien, porque debemos ser ejemplo de justicia. Nosotros no podemos juzgar a una persona porque vimos que estaba incómoda, porque no sabemos cómo estuvo su día, porque no sabemos si se le murió a alguien la noche anterior, porque no sabemos nada. El único que tiene el juicio en sus manos es Dios. Nosotros solamente nos tenemos que ocupar por construir nuestra bitácora del viaje. Paso 1, paso 2, paso 3, voy a estudiar, voy a andar, voy a hacer, voy a comprar, voy a tener, voy a ahorrar. ¿Qué voy a hacer? Mi vida debe ser un ejemplo y necesito tiempo para construirla. Pero si yo estoy pendiente de la vida de los vecinos, créanme que nuestras vidas van a terminar siendo un fiasco.
completo. Y eso nos quiere decir hoy: arma el viaje y disfruta el camino. En eso es lo que debemos ocuparnos, en nuestro propio viaje. Tantas cosas que hay que planear, tantas cosas que hay que revisar. Nosotros como formadores siempre trabajamos todo lo que son los objetivos SMART. Y yo soy la número 1 en modificar lo que dice la sociedad. Yo no le llamo objetivos SMART, yo le llamo objetivos señor Meta, que son las mismas letras del acrónimo, pero tienen una perspectiva distinta. Es muy difícil que como seres humanos nos aprendamos algo cuando no es de nuestro interés. Pero si vemos algo que va relacionado a la vida cotidiana, es más fácil que lo absorbamos. Por eso no le llamo objetivos SMART, sino que le llamo señor Meta. Debe ser específico, debe ser realista, debe ser medible, debe tener un tiempo específico y debe ser alcanzable. Cuando yo me enfoco en mi meta, voy a tener que plantearme objetivos paso a paso para poder lograrlo. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham tuvo que armar su viaje y en eso se enfocó, no en la vida del vecino. Arma tu viaje y disfruta el camino, dice el Señor. Por eso hoy en día cuando nos hablan de la viga del ojo, sí, muy bonito, pero Dios dice, ¿y qué más hay qué más hay? De hecho, voy a ver si lo logro encontrar acá rápidamente. Si no estoy mal, es en Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. Sí, no me equivoqué, y eso que yo sufro de memoria. Juan capítulo 7, versículo 24 dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Pero no, nos dan un título y ahí me quedo. Dios dice, ve a la profundidad del tema, ve a la profundidad del mensaje, no te quedes con lo superficial. Ah, no, si es que Dios dice que somos hipócritas por no ver la viga que tenemos en el ojo. Bueno, sí, pero con exactitud, ¿cuál es el ejemplo que está dando y a qué nos debemos orientar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es el tronco que tenemos que sacar? ¿Cuál es esa espinita que me está lastimando a mí? ¿Dónde debo moldearme? Porque soy yo soy la que debo estar primero bien para ayudar a otros. De hecho, el ser personas que sanamos el alma, los psicólogos, los terapeutas, los psicoanalistas, los coaches de vida, trabajamos mucho en ayudar a salvar las almas, ayudar a, digamos que de forma terrenal, ¿no? Y hay mucha teoría y hay muchas cosas muy bonitas que ponemos en práctica y funcionan bastante bien. Pero hay algo que yo le doy gracias a Dios conmigo, y es que Él a mí me hizo mi propio experimento. Y todo lo que yo viví es hoy por hoy lo que ayudo a las personas, porque fui al inframundo, fui al cielo, fui, volví, voy y me siento en paz, porque conozco cada paso, conozco como buen guía el camino. Y entonces los que sanamos y los que Dios nos ha dado ese privilegio y ese don, tuvimos que vivir gran parte de ese dolor para saber lo que se siente. Un buen terapeuta debe fusionar la teoría con la experiencia, porque de lo contrario, difícilmente va a poder ponerse en los zapatos de la otra persona. Difícilmente va a poder guiar el umbral del dolor. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Antes que ver a los demás, debemos ser el ejemplo, debemos sacar nuestras vigas para poder ver con claridad. Y a eso se refiere Dios. Quítate las vigas, quítate los pedacitos que te sobran, púlete, límpiate.
Y entonces, cuando seas un ejemplo, ahí sí puedes ayudar a los demás. De hecho, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que la vamos a leer para cerrar. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Te haré. Él no dijo te voy a hacer, ya te voy a hacer famoso. No, te haré. Antes de te haré, le pidió algo y es: vete, desacomódate. Qué fuerte, qué fuerte. Y cuando hagas eso, cuando empieces a quitar cosas de ti, cuando empieces a alejarte de lo que te parece familiar y empieces a moldearte, te haré famoso y te bendeciré y serás bendición para otros. ¡Ay, qué bello! Pero eso solamente puede ser si y solo si dejas de ver fuera de ti, dejas de ver la vida de los demás para enfocarte en la tuya, que es mucho, mucho más importante para ti. Debes construir tu viaje de vida y necesitas tiempo para eso, así que no lo desaproveches. Por eso Dios dice: no seas hipócrita, pero no lo dice desde una connotación negativa, es: no seas actriz, ¿sí? No hagas pantomima, no te pongas caretas, porque tienes que trabajar en ti antes que en los demás. Arma tu viaje y disfruta el camino, dice el Señor. Enfócate en tu viaje. ¡Ah, qué bello! Palabra del Señor. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias por este mensaje tan precioso que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias porque hoy tú me has hecho comprender que la palabra hipocresía no tiene una connotación negativa. Básicamente es que tú no quieres que seamos actores y que tengamos caretas, que no nos permitan mostrarnos como tal cual somos. Permítenos, Señor, ver hacia nosotros mismos y a marcar las pautas de nuestro viaje en esta vida, Señor. Permítenos conocer cuál es el camino que debemos transitar, al igual como se lo mencionaste a Abraham. Permítenos ver hacia dónde debemos dirigirnos, en qué debo desacomodarme, qué debo quitar de mí, qué debo moldear, para que de esa forma puedas bendecirme, para que de esa forma puedas hacerme famosa o famoso, y entonces podamos bendecir a otros con nuestra propia bendición. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me has enseñado que esa hipocresía es una invitación a quitarme el disfraz, a quitarme la careta, porque el show se acabó, porque mi vida es un cuento real, el cual yo soy el protagonista. Y te pido, amado Rey, que seas tú mostrándome el camino para que mi vida tome un rumbo diferente, para que pueda volcar mi mirada hacia mí misma, hacia mí mismo, y hacer de mi vida algo precioso, Señor. Gracias, amado Rey, porque confío en que tu propósito se cumplirá en mi vida, Señor. Te pido, amado Rey, que pueda escuchar tu instrucción claramente, y te pido paz en mi corazón para poder ponerla en práctica, y entonces me bendecirás, y entonces seré bendición para muchos, porque es una promesa que tú has hecho a Abraham y que hoy la tomo como propia, como mía. Gracias, amado Rey. Te doy la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay mucho por trabajar en nuestras vidas, tanto que debemos estar muy bien para luego ayudar a los demás y ser bendición para los demás. Que tengan una preciosa noche. Adiós.